Dicen que el karma tarda pero llega. Y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la existencia misma de Lucero era un lamento silencioso que se tejía con los hilos de la desesperanza, desde aquel sótano húmedo y frío, donde cada amanecer era una victoria agridulce sobre la oscuridad que la engullía. Un despertar que dolía en cada fibra de su ser aún antes de abrir los ojos a la triste realidad de su diminuto cuarto. Un espacio no más grande que un armario viejo, con paredes de cemento desnudo que sudaban la humedad penetrante del subsuelo. Y un suelo pulido por el paso de cientos de sirvientes invisibles que, como ella, vivían en la sombra de la opulencia ajena, respirando el mismo aire viciado que se aferraba a sus pulmones. El frío, mis amores, era un abrazo helado que se colaba por las rendijas de la puerta y se filtraba a través de la única ventanita, un cuadradito de cristal opaco, tan alto y tan delgado que apenas y si dejaba vislumbrar el gris plomizo del cielo, un anticipo de la luz que no la esperaba a ella, sino a los dueños de esa vasta mansión de Polanco, mientras a ella solo le recordaba la pequeñez de su propia existencia, el diminuto rincón que el mundo le había concedido, o mejor dicho, le había tirado a los pies como una migaja más. El chillido estridente de su alarma, un artefacto de plástico barato que había costado lo mismo que una ración de arroz y frijoles en su tierra, rasgó el velo de un sueño fugaz y sin color, clavándose en sus tímpanos como una aguja helada, anunciando el inicio de otro día idéntico al anterior, una repetición monótona de trabajo y soledad, mientras el frío del metal de la alarma se colaba por la sábana raída que la cubría, un tejido delgado que no abrigaba ni el alma ni el cuerpo, dejando sus huesos temblorosos en la penumbra asfixiante de la habitación, una celda sin barrotes donde la ausencia de luz era tan palpable que podía saborearla, una amargura metálica en el fondo de su garganta. Sus manos, ya agrietadas y enrojecidas por el cloro y el jabón industrial, buscaron a tientas en la penumbra sobre la pequeña mesa de noche apenas un cubo de madera mal lijada, su pañuelo bordado, un trozo de tela que era más que un simple adorno, era un talismán, una conexión sagrada con el único rayo de sol que había iluminado sus primeros años en este mundo cruel, su padre, un hombre de mirada honesta, que cargaba el peso del cielo sobre sus hombros anchos, antes de que la vida misma se los doblara hasta quebrarlos. Era un ritual sagrado, mis amores cada mañana, antes incluso de que sus pies descalzos tocaran el frío cemento del suelo. Lucero desdoblaba con reverencia el trozo de algodón, sintiendo la suavidad ya gastada bajo las yemas de sus dedos ásperos, repasando con la vista las iniciales JA, bordadas en hilo azul, un azul que con el tiempo se había ido deshilachando como su propia esperanza, cada hebra desprendiéndose lentamente, anunciando la desintegración de los recuerdos, la erosión implacable del tiempo sobre lo que antes fue amor y risas. Y entonces, mis amores, la mente de Lucero viajaba. Oh, cómo viajaba más allá de esas paredes de cemento, de esa ciudad ruidosa y ajena, regresando a los Andes de su Guatemala querida, a esa aldea maya en el altiplano, donde el frío no era una molestia, sino un depredador que cortaba la piel con la crueldad de un cuchillo oxidado, donde cada respiración era un esfuerzo, y el aire helado quemaba las vías respiratorias, hasta doler en lo más profundo del pecho, donde los sueños, ay, los sueños que no se atrevían a volar alto, morían helados antes incluso de nacer, sepultados bajo la nieve perpetua de la desesperanza y la pobreza ancestral. Podía sentir de nuevo el calor débil de la fogata en el centro de la choza de adobe, el humo picante que le hacía llorar los ojos, pero que era un bálsamo para el cuerpo entumecido, el olor dulce y terroso del maíz moliéndose en el metate, la textura rugosa de la masa tibia en sus manos infantiles mientras preparaba las tortillas que luego se convertirían en el sustento de los 6 hermanos, un manjar escaso que se repartía con la precisión de un cirujano entre bocas pequeñas y estómagos siempre vacíos.
Recordaba el sabor persistente de los frijoles negros, cocinados a fuego lento durante horas, mezclándose con el maíz molido. Un gusto que era a la vez un tesoro y un recordatorio de lo poco que tenían. Un sabor que se pegaba al paladar y al alma, llenando un vacío que el frío nunca lograba calentar. Frijoles y tortillas, el alimento de su infancia, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el eco de las risas de sus hermanos, un coro de voces que ahora se sentía tan lejano como las estrellas, un murmullo fantasma que apenas podía distinguir en el estruendo de la soledad que la rodeaba en aquel sótano. Y la muerte de su padre, ay, mis amores, esa herida abierta que nunca cicatrizaría, ese día en que el sol se negó a salir para ella, cuando un resbalón fatídico en la loma resbaladiza de la montaña, mientras él buscaba leña, arrancó su presencia de este mundo como si fuera una flor silvestre arrancada de raíz por el viento implacable, dejando un hueco tan inmenso que Lucero sentía que el aliento se le iba con cada recuerdo de su rostro curtido por el sol, de sus manos fuertes que la levantaban por los aires hasta las nubes, de sus palabras suaves que eran medicina para el alma. Sentía todavía el frío de su piel, el olor a tierra y humedad que se desprendía de su cuerpo inerte, la opresión en el pecho, ese grito mudo que se le atoró en la garganta y que, aún ahora, años después, seguía ahí un nudo doloroso que no la dejaba respirar plenamente. Un alarido de desesperación que se había convertido en un susurro constante en el fondo de su mente, recordándole que estaba sola, tan sola como la luna en un cielo sin estrellas, abandonada a su propia suerte en un mundo que no tenía piedad para los que venían de la nada. Se incorporó lentamente, el crujido de sus rodillas resonando en el silencio como un lamento ancestral. El músculo dolorido protestando por el esfuerzo de cada día, un dolor que se había vuelto parte de ella, una capa más de su piel, una compañera inseparable en su viaje por la vida, mientras sus dedos buscaban el precario interruptor de plástico de la bombilla desnuda que pendía del techo, que iluminó con una luz amarillenta y mortecina la miseria ordenada de su cuarto. Cada movimiento era una danza lenta de fatiga, un arrastrar de pies que la llevaba hacia la pequeña cocineta, apenas un fogón eléctrico y una pila de metal roñoso, donde calentaba un poco de agua para su café instantáneo, ese brebaje amargo que era su único lujo, mientras el vapor caliente se alzaba y empañaba el aire viciado de la habitación, un fugaz y efímero consuelo para las gélidas temperaturas que calaban hasta los huesos. Después de un sorbo apresurado, con el sabor áspero del café quemándole la lengua, se puso su uniforme, una tela de algodón barata y desteñida que olía a cloro y a lavadora comunitaria, un vestido que se sentía como una segunda piel, pero una piel de resignación, un atuendo que la diluía, que la hacía invisible, una trabajadora más de las miles que pululaban por esa ciudad gigantesca, un engranaje minúsculo en la maquinaria de la riqueza ajena. Con el pañuelo cuidadosamente atado en la cabeza, como una corona de dignidad, protegiendo su cabello de los vapores químicos que pronto la rodearían, Lucero comenzó su ascenso por la escalera de servicio, una serpiente de cemento que se retorcía en la oscuridad, cada escalón desgastado por el paso incontable de personas como ella, llevando en sus manos un balde de plástico azul y una botella de cloro industrial, cuyo olor penetrante ya le picaba la nariz, prometiéndole el ardor habitual en las yemas de sus dedos a pesar de los guantes que a veces se rompían, y que otras veces simplemente no podía costear, porque la vida no daba respiro ni para esos pequeños lujos que protegían la carne de los más humildes, sintiendo ya el frío del metal del balde en sus dedos entumecidos, un presagio de la helada jornada que le esperaba, saboreando el miedo en cada aspiración. El contraste, mis amores,
Era un golpe brutal al alma cuando finalmente emergió al salón principal, un espacio que se extendía ante ella como un sueño ajeno, los techos de doble altura que parecían querer tocar el cielo, los candelabros de cristal Swarovski brillando con una luz que cegaba, proyectando reflejos danzantes sobre las paredes y el suelo, diamantes suspendidos en el aire que valían más que toda su vida entera, y las cortinas de seda francesa, gruesas y pesadas, que se deslizaban desde el techo hasta el suelo, como cascadas de lujo tejido, un espectáculo que a ella le parecía obsceno, un derroche de belleza que contrastaba con la miseria de su propia existencia, con el frío del sótano que aún se le pegaba a la piel como una condena. El olor a Chanel No. 5, ese perfume dulce y embriagador que Mónica, la novia del patrón, usaba sin escatimar, se mezclaba ahora con el aroma acre y punzante del cloro industrial que Lucero había traído consigo. Una batalla olfativa entre la opulencia y la limpieza, entre el mundo de los que tienen y el de los que se agachan para que ese mundo permanezca impoluto. Sus ojos se fijaron en el piso, ese inmenso lienzo de mármol italiano de Carrara, pulido hasta el brillo de un espejo, un mármol tan blanco que parecía haber sido traído directamente de las entrañas de una montaña sagrada, donde cada veta gris era una obra de arte, un capricho de la naturaleza que ahora ella, Lucero, la piojosa, la muerta de hambre, se encargaría de dejar inmaculado, sin una sola mancha, sin una sola mota de polvo que osara empañar su perfección. El sol de la mañana comenzaba a colarse por los ventanales de piso a techo, bañando el salón con una luz dorada que hacía brillar cada partícula de polvo suspendida en el aire, cada cristal, cada filamento de las gruesas alfombras persas, un espectáculo de luz que ella apenas podía percibir, absorta en la tarea que la esperaba, en el recuerdo de su padre que se reflejaba en el pulido brillo del mármol. Con un suspiro que le raspó la garganta, sintiendo ya el dolor anticipado en sus articulaciones, Lucero se hincó sobre la fría superficie del mármol. El contacto brusco y helado del suelo atravesando la delgada tela de sus rodillas, un frío que se le metió hasta los huesos, recordándole la losa helada de la tumba de su padre, una lápida de piedra fría que parecía absorber toda la calidez de la tierra, dejando un vacío inmenso y gélido en su corazón, igual al que sentía ahora en el Palacio del Lujo. El cloro, vertido directamente sobre el mármol, comenzó a expandirse, el olor a desinfectante industrial, fuerte y picante, quemándole las fosas nasales, haciéndole arder los ojos hasta el punto de aguarlos, un escozor que se sumaba al dolor físico de sus rodillas, que ya comenzaban a quejarse con un crujido sordo, una protesta silenciosa por el castigo diario al que eran sometidas. Sus manos, desnudas y expuestas, se hundieron en el agua jabonosa, sintiendo el escozor del cloro penetrando en las pequeñas grietas de su piel, quemándole las yemas de los dedos, una sensación de ardor que era familiar. Una quemadura constante que le recordaba la dureza de su destino, la piel de sus manos áspera y enrojecida, la carne viva expuesta a los elementos químicos, un suplicio que se repetía cada mañana sin falta, una marca visible de su humilde condición, de la vida que había elegido por ella, no ella por la vida. Cada movimiento del paño de limpieza, un trozo de tela también ya gastado y con jirones, era una tortura, un roce contra la superficie impoluta del mármol, cada músculo de su espalda tensándose con el esfuerzo, un dolor que se extendía desde la base de su columna hasta sus hombros encorvados, el eco de su cansancio resonando en el vasto silencio del salón, apenas interrumpido por el chirrido suave del paño al deslizarse sobre la piedra fría, un sonido que era la banda sonora de su vida. Las lágrimas, mis amores, eran silenciosas, invisibles para cualquier ojo que la observara, se mezclaban con el sudor que le corría por las sienes, gotas saladas que se perdían en el mar de su resignación, porque ella ya no se permitía el lujo de llorar en voz alta, de lamentarse, de quejarse. Eso era para las niñas,
y ella había dejado de serlo el día que su padre se fue y la vida se la arrebató a su esposo en un accidente de construcción sin seguro médico, dejándola sola, tan sola, con una deuda que pesaba sobre su alma como una losa de plomo, con un bebé recién nacido en sus brazos que esperaba que ella le diera de comer, que ella le diera un futuro, y esa era la razón, la única razón, por la que seguía ahí, arrodillada, limpiando con sus manos la suciedad ajena, tragándose el dolor, la humillación, la miseria, para que su pequeño no tuviera que pasar por lo mismo, para que su hijo tuviera una oportunidad que a ella le había sido negada desde el mismo instante en que nació en esa aldea olvidada por Dios y por los hombres, con el recuerdo de la lápida fría de su padre en su mente, la misma frialdad que sentía ahora en la punta de sus dedos, la misma que le recordaba que estaba pisando sobre un mausoleo de sueños y oportunidades perdidas. Y mientras sus rodillas se incrustaban en el mármol como dos anclas de dolor, cada respiración se sentía pesada, cargada con el peso de su historia, con el peso de su orfandad temprana, con el peso de su viudez cruel, con el peso de su maternidad solitaria, una carga que no le permitía ni siquiera el lujo de sentir el dolor completo, porque sabía que tenía que seguir adelante, un paso tras otro, un paño tras otro, una exhalación tras otra, porque la vida no se detenía por el sufrimiento de una empleada doméstica, de una mujer que había nacido para servir, para ser invisible, para limpiar los excesos de otros, y eso era lo que hacía, se arrastraba por el mármol, una hormiga más en ese palacio de cristal y mármol, mientras sus pensamientos se arremolinaban, un torbellino de dolor y esperanza, una danza macabra entre el pasado que la perseguía y el futuro incierto que la esperaba, con cada gota de sudor que caía sobre la superficie pulida, reflejando por un instante la imagen distorsionada de su rostro, un rostro marcado por la pena, pero también por una fuerza inquebrantable, una voluntad de hierro que la mantenía aferrada a la vida, una pequeña llama que ardía en su interior, negándose a ser extinguida por el frío del mármol, por el ardor del cloro, por la indiferencia del mundo, porque el alma de Lucero era un campo de batalla donde cada día luchaba por sobrevivir, por no ser devorada por la desesperación. El aliento de Lucero se había quedado suspendido en el aire frío, una nube minúscula que se disolvía justo por encima del mármol gélido de Carrara, cuando un sonido seco y autoritario, como el repique de un tambor de guerra lejano, comenzó a filtrarse desde el piso superior, una vibración que parecía ascender por las columnas de mármol, penetrando en el hueso de sus rodillas doloridas y haciendo que el vello de sus brazos se erizara involuntariamente. Era el eco inconfundible de esos tacones, esos golpes precisos y desalmados que anunciaban la llegada de Mónica, una sinfonía de poder y desprecio que resonaba por cada rincón de la mansión, como si la dueña del mundo estuviera marchando sobre la tierra misma, reclamando su dominio con cada impacto de sus botas de cuero italiano. Lucero sintió cómo su corazón, ya de por sí magullado por el peso de tantas penas, se contraía en su pecho, un músculo cansado que latía con una ansiedad punzante, mientras el aroma dulce y opulento del Chanel Nom. 5, mezclado con el hedor áspero del cloro que quemaba sus fosas nasales, empezaba a descender por las escaleras, un presagio olfativo de la tormenta que se avecinaba, una marea de hostilidad que ella conocía tan bien como el frío cortante de las mañanas en su aldea natal, allá en el altiplano guatemalteco. Cada golpe de tacón sobre el mármol reluciente de la escalera era un martillazo directo en la sien de Lucero, un recordatorio brutal de la abismal distancia que separaba sus mundos. El de ella, arrodillada, con las manos agrietadas y el aliento apestando a cloro, y el de aquella mujer que bajaba como una diosa cruel, envuelta en telas caras y una aura de superioridad que hacía el aire aún más denso y difícil de respirar. El sonido se intensificaba con cada escalón, resonando con una nitidez escalofriante, como el tic-tac de un reloj que anunciaba el inevitable juicio.
Y Lucero, instintivamente, apretó con más fuerza el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, sintiendo la suavidad desgastada del algodón contra la palma de su mano, un ancla frágil en medio de la tempestad que sentía aproximarse, ese pañuelo que era su única reliquia, su escudo contra la deshumanización que la amenazaba constantemente en aquel palacio de mármol. El tintineo de las joyas, el crujido apenas perceptible de la seda al moverse, todo contribuía a crear un ambiente opresivo, un escenario de tortura silenciosa donde Lucero se sentía como una mosca atrapada en una telaraña resplandeciente, incapaz de escapar, solo esperando el momento en que la araña descendiera para devorarla. El frío del mármol bajo sus rodillas ya no era solo una sensación física, sino una metáfora de la frialdad con la que sería tratada, una premonición de la humillación que estaba a punto de envolverla. La sombra afilada de Mónica, larga y delgada como un sable, se proyectó de repente sobre el suelo de mármol, cubriendo por completo la figura encorvada de Lucero, como si una nube de tormenta se hubiera posado justo encima de ella, absorbiendo la poca luz que la mañana intentaba colar por los ventanales gigantes. Lucero sintió cómo la temperatura ambiente caía varios grados con la mera presencia de la mujer, un frío que calaba hasta los huesos y hacía tiritar cada fibra de su ser, a pesar del esfuerzo que imprimía a la limpieza, el sudor frío que corría por su espalda y se pegaba a su ropa de trabajo, áspera y descolorida. Mónica se detuvo, clavada como una estaca a unos pasos de ella, y Lucero, sin levantar la vista, pudo sentir la intensidad de su mirada. Un par de agujas heladas que parecían perforarle la nuca, juzgándola, desnudando su alma con una crueldad que no necesitaba palabras, solo la presión de esa presencia hostil, más pesada que cualquier yunque. El aroma a Chanel se hizo abrumador, intoxicante, un lujo que parecía querer asfixiarla, contrastando brutalmente con el picante tufo a cloro que ya le resultaba casi familiar, una segunda piel que nunca lograba desprenderse de sus manos, por más que las enjuagara. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con esa mugre. ¿Acaso crees que te pago para que holgazanees como una piojosa, revolcándote por el suelo como un gusano insignificante? La voz de Mónica irrumpió en el silencio cargado de tensión, una voz rasposa como vidrio roto, afilada como una navaja recién pulida, que le entró por los oídos y le rasgó las entrañas. Lucero sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, un temblor incontrolable que empezó en las puntas de sus dedos agrietados y subió hasta la base de su cráneo, un estremecimiento que no podía ocultar, a pesar de sus denodados esfuerzos. Sus manos, que aún sostenían el pañuelo como un amuleto, comenzaron a temblar visiblemente, un movimiento espasmódico que delataba el miedo y la rabia contenida, la humillación que se le subía por la garganta como un vómito ácido, quemándole el esófago. El nudo en la garganta se apretó aún más, una roca filosa que le impedía articular palabra alguna, que le robaba el aire y la dejaba sin voz, con los pulmones ardiendo y los ojos picando, amenazando con derramar las lágrimas que a toda costa se negaba a entregarle a esa mujer. Las palabras de Mónica cayeron sobre ella como pedazos de hielo, cada una más mordaz que la anterior, penetrando la piel y el orgullo, dejando cicatrices invisibles pero profundas. Eres una inútil, una igualada, una desgraciada que no sirve para nada más que para ensuciar el aire con tu presencia marginal. Me pregunto si sabes lo que es un trabajo digno, o si en tu cloaca de donde vienes solo se aprenden mañas de rateros y holgazanes. Lucero sintió cómo su rostro se ponía blanco, luego se enrojecía de vergüenza y rabia, una fiebre interna que la consumía, mientras el sudor frío le perlaba la frente y le goteaba por las sienes, mezclándose con el olor salobre de las lágrimas que luchaba por retener. El corazón le retumbaba en los oídos como un tambor frenético, una orquesta de desesperación que amenazaba con estallar, y sus puños, apretados con la fuerza de la rabia contenida, se clavaban en la palma de sus manos, dejando marcas de media luna de las uñas sucias.
La imagen de su padre, fuerte y digno, asomó por un instante en su mente. La recuerdo de su voz grave diciéndole que nadie tenía derecho a pisotearla, que su dignidad no tenía precio, y esa memoria le dio una fuerza inusitada para contener el impulso de responder, de gritar, de desatar la fiera que se revolvía en su interior. Un monólogo interno se desató en la mente de Lucero, un torbellino de pensamientos que luchaban contra la opresión externa. No le des el gusto, Lucero, no le des el gusto a esta mujer que solo quiere verte rota, humillada, despojada de lo poco que te queda de orgullo. Se recordó a su bebé, el pequeño que dormía en el cuartito del sótano, su razón de ser, la fuerza que la mantenía en pie cada mañana, a pesar del cansancio y la desesperanza. Por él, por mi hijo, tengo que aguantar. Por la deuda del hospital, por los gastos que se acumulan, por la promesa que le hice a mi esposo antes de que se fuera, de que nunca le faltaría nada, de que no dejaría que lo pisotearan como a nosotros. Las palabras de Mónica seguían cayendo como ácido, quemando su alma, y cada insulto la transportaba de nuevo a la miseria de su infancia en Guatemala, a las noches heladas donde el frío se metía por las rendijas de la choza y no había suficiente leña para calentarse, al hambre punzante que era una constante compañera, al miedo de no tener nada, piojosa, basura, gata muerta de hambre. La ironía era cruel. Ella, que había crecido aprendiendo el valor de cada grano de maíz, que había aprendido a compartir el último bocado de frijoles negros con tortillas entre 6 hermanos, que había visto a su padre trabajar bajo el sol inclemente hasta que sus manos se volvieron de piedra, ahora era llamada muerta de hambre por una mujer que gastaba en un par de botas lo que ella no ganaría en años. Sus ojos, en un acto de rebeldía silenciosa, se posaron por un instante en las botas de Mónica, los Gucci de cuero italiano que brillaban con una obscena opulencia, un material tan fino y suave que parecía mentira que pudiera producir un sonido tan duro y cortante. Esas botas, valiendo la escandalosa suma de 30,000 pesos, representaban todo lo que Mónica era, un monumento a la frivolidad y al desprecio, un símbolo visible de su poder y su crueldad. Y ahí estaba su pañuelo, el que su padre le había regalado, el que ella guardaba con fervor religioso, con las iniciales bordadas en hilo azul, ya deshilachándose como su propia esperanza, pero aún con la dignidad intacta, el recuerdo de un amor puro y desinteresado, un valor que ninguna bota de diseñador podría jamás comprar. El contraste era un puñetazo en el estómago, un dolor visceral que se sumaba a los callos en sus rodillas, al ardor del cloro en sus manos, al frío del mármol en su piel. El pañuelo, empapado en sudor y lágrimas no derramadas, era el último vestigio de su historia, un trozo de tela que valía más que todos los lujos de aquella mansión vacía de humanidad. Respóndeme, estúpida, ¿acaso eres sorda o idiota? La voz de Mónica se elevó goteando desdén y Lucero sintió un espasmo incontrolable en el diafragma, un instinto primario de protegerse, de hacerse pequeña, de desaparecer. Podría haberle lanzado el cepillo, la cubeta de agua sucia, podría haber gritado hasta quedarse sin voz, contándole todas las penurias que había vivido, todas las noches en vela por el dolor del bebé, por la imagen de su esposo cubierto de polvo y sangre en el accidente, por la culpa de no poder pagar sus deudas. Podría haberle escupido la verdad de su vida, la verdad de su lucha, la verdad de que su corazón, a pesar de todo, era más grande y más puro que el de ella, envuelto en seda y perfume. Pero no lo hizo. La imagen de su padre le recordaba que la verdadera fuerza estaba en el silencio, en la resistencia, en la capacidad de doblarse sin romperse. Su mirada se mantuvo clavada en el mármol reluciente, pulido con el sudor de su frente, un reflejo distorsionado de su miseria y su fortaleza, y la única respuesta que le ofreció a Mónica fue el sonido de su propia respiración entrecortada, el temblor de sus manos que intentaban aferrarse a la paz, a ese pedacito de dignidad que aún le quedaba, un tesoro más valioso que cualquier joya.
Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque el silencio de Lucero era una bomba a punto de estallar, una resistencia que Mónica, con su cerebro de gallina y su corazón de piedra, jamás podría comprender. La desgraciada, con su mirada de víbora y su sonrisa de hiena, no estaba satisfecha con el veneno ya escupido. Necesitaba más. Tenía que seguir hurgando en la herida abierta de esa pobre gata. Mónica, con un gesto de desdén que retorcía el alma, deslizó su mano enguantada por el aire, un guante de seda que olía a vainilla y poder, y con una facilidad pasmosa, como si el mundo le debiera cada capricho, tomó de la mesita de ébano un teléfono celular que brillaba como un escarabajo de oro, un modelo que costaba más que la casa de Lucero en Guatemala, un aparato que a Lucero le recordaba la lejanía inalcanzable de su propia familia. Sus dedos largos, con uñas pintadas de un rojo sangre que parecía recién sacado de una película de terror, tecleaban con una velocidad exasperante, un ritmo que a Lucero le sonaba como un tamborileo en su propia sien, un tic-tac que anticipaba más angustia, más dolor, más de ese desprecio que le corroía las entrañas, mientras el aroma dulzón del Chanel No. 5 de Mónica se mezclaba con el cloro, creando una nube nauseabunda que le quemaba las fosas nasales, obligándola a tragar saliva una y otra vez, sintiendo el algodón seco en la garganta. Mónica, con la barbilla ligeramente levantada, como si cada fibra de su ser gritara superioridad, y con un brillo perverso en sus ojos que reflejaba la luz fría del candelabro, se llevó el teléfono al oído, y la voz de la desgraciada cambió de inmediato, como si se hubiera puesto una máscara de terciopelo para hablar con sus iguales, un tono meloso y condescendiente que era solo el preludio de su maldad. «Ay, amiga», exclamó con una risa falsa que a Lucero le taladraba los tímpanos, «si vieras a la gata que tenemos aquí, no te lo creerías. Esta piojosa se arrastra por el mármol como si fuera la última de las cucarachas, con un pañuelito mugroso en la cabeza y las manos hechas pedazos. Seguro que nunca ha tocado un jabón que no sea el de la ropa de sus pulgas». Las palabras cayeron sobre Lucero como gotas de ácido, quemando su piel, su alma, su corazón. La sentía en cada célula, un ardor que se extendía desde su pecho hasta la punta de sus dedos agrietados. Sus pulmones se contraían, el aire se le atascaba en la garganta, y el sonido de la voz de Mónica se transformaba en el zumbido de 1000 avispas furiosas que la picoteaban sin piedad, dejándola sin aliento, con un temblor incontrolable en las manos que no cesaba, aferrándose al pañuelo bordado con las iniciales de su padre, un pedazo de tela que ahora se sentía como el único ancla en un mar de humillación. Cada carcajada de Mónica, cada comentario cargado de veneno, era una puñalada silenciosa en el alma de Lucero. La marginal seguía mofándose, su voz altiva resonando en el vasto salón, mientras describía a Lucero con detalles crueles, como si estuviera hablando de un animal de carga sin sentimientos, una criatura inferior indigna de respeto. «Te lo juro, querida», continuó Mónica, su voz ahora una cuchilla afilada que se deslizaba por el aire. «La ves ahí, con sus rodillas rojas de tanto fregar el piso, y te preguntas, ¿cómo tanta miseria puede concentrarse en un solo ser? Huele a cloro y a sudor rancio, un olor a pobre que se impregna en los muebles. Y ni hablar de sus trapos, que parecen sacados de un basurero. Si la vieras, amiga, te daría un ataque de caspa solo de verla. Parece sacada de un museo de etnografía, una india que se cree que estos son sus dominios». Las palabras de la igualada se clavaban en Lucero con la precisión de un bisturí, desgarrando capa tras capa de su dignidad, y la joven sentía un dolor físico, agudo, como si le estuvieran apretando el corazón con puños de hierro. El ardor de sus rodillas sobre el mármol frío se intensificó. El cloro quemaba sus manos hasta los huesos, y el sudor frío le corría por la espalda, mezclándose con el miedo y la rabia que bullían en su interior. Un cóctel amargo que le sabía a tierra y desamparo,
mientras la imagen de su propio rostro, reflejada en el brillo pulido del suelo, se distorsionaba con la mueca de dolor que intentaba ocultar. En ese instante de lacerante humillación, mientras las risas crueles de Mónica rebotaban en las paredes de seda y cristal, la mente de Lucero viajó de pronto, sin aviso, sin pedir permiso, a un pasado lejano, a un lugar donde el aire era puro y el frío cortaba la piel, pero no las esperanzas. Se vio de nuevo en su pequeña aldea maya, en el altiplano de Guatemala, una casita humilde de adobe y paja, con el humo de la leña saliendo por el techo, y el constante murmullo del viento silbando entre las montañas escarpadas, un sonido que ahora contrastaba brutalmente con el chirrido agudo del teléfono de Mónica. Recordó a su madre, doña Elena, una mujer de manos callosas y mirada serena, con el rostro surcado por las líneas de una vida de trabajo arduo y silencioso, pero siempre con una dignidad inquebrantable que la hacía parecer una reina sin corona. «Hija mía, Lucero», le decía doña Elena mientras le trenzaba el cabello con hilos de colores que ella misma teñía con pigmentos naturales, el olor a tierra húmeda y a tortillas recién hechas llenando la diminuta habitación. «La dignidad no se compra ni se vende, se lleva aquí, en el alma, en el corazón. Es el único tesoro que nadie te puede quitar, la única riqueza verdadera que poseemos los que no tenemos nada material. El trabajo honesto, por humilde que parezca, ennoblece el espíritu, y el sudor de tu frente es la prueba de tu valor. Que nunca nadie, hija, te haga sentir menos de lo que eres, porque tu espíritu es tan grande como estas montañas que nos rodean, y tu corazón es más puro que el agua de nuestros ríos. Que no te importe lo que digan las lenguas maliciosas, porque ellas se envenenan solas. Mientras tú, con tu frente en alto y tus manos limpias, construyes tu propio camino, paso a paso, con la fuerza que te da tu origen, tu sangre, tu gente. Lucero podía sentir el roce suave de la mano de su madre en su mejilla, la calidez de su abrazo, el sabor de los frijoles negros con tortillas de maíz que compartían entre los 6 hermanos, un manjar que, aunque escaso, estaba cocinado con amor y respeto, muy diferente a la frialdad de los banquetes que se servían en aquella mansión de ostentación vacía. Ese recuerdo era un escudo, un bálsamo que, por un segundo, mitigaba el ardor de las palabras venenosas de Mónica, anclándola a la fuerza de sus raíces, a la sabiduría de su linaje, a la promesa de su propia invulnerabilidad. El sonido de la risa de Mónica, gélida y cruel, la arrancó de golpe de su refugio mental, trayéndola de nuevo al presente, a la fría realidad del mármol, al olor penetrante del cloro que le quemaba las encías. Lucero apretó con más fuerza el pañuelo bordado con las iniciales de su padre contra su pecho, sintiendo el hilo deshilachándose bajo la presión de sus dedos, como si quisiera que el dolor físico opacara el emocional. Estaba a punto de hundirse de nuevo en esa niebla de dolor y resignación cuando un pequeño sonido, apenas un suspiro, la sacó de su trance. Era un ruido diferente, no el golpeteo atronador de los tacones de Mónica, ni el chirrido de su voz, sino un murmullo suave, casi imperceptible, el roce de unos pies pequeños y descalzos sobre la alfombra persa del salón contiguo. De entre las cortinas de seda francesa, que caían en pesados pliegues hasta el suelo, surgió una figura diminuta, delgada como un palito, con los ojos grandes y asustadizos, el cabello despeinado y una pijama de ositos que le quedaba un poco grande. Era Nicolás, el pequeño Nicolás, el niño de 6 años, cuyo cuerpo frágil parecía contradecir la opulencia que lo rodeaba, su rostro pálido y sus mejillas hundidas un testimonio mudo del descuido de la piojosa que era su madrastra. Sus pasos eran lentos, inseguros, como si estuviera tanteando el camino en la oscuridad, y sus ojos, aún adormilados por el reciente despertar, se posaron en Lucero con una mezcla de desesperación y alivio que a la joven le partió el alma, como si ella fuera el único faro en su tormenta particular.
Sin dudarlo, con una decisión que sorprendió a la propia Lucero, el niño se acercó a ella. Sus pequeños pies descalzos, sin hacer el menor ruido, avanzando hacia la figura arrodillada en el mármol frío, como un imán atraído por la única chispa de calidez en la vasta y helada mansión. Sus bracitos delgados, que apenas eran hueso y piel, se extendieron torpemente y se aferraron al cuello de Lucero. Un abrazo espontáneo, puro, lleno de esa inocencia que Mónica había intentado extirpar de su vida. Lucero sintió el leve peso del cuerpo de Nicolás sobre ella, el calor de su piel, el aroma infantil a jabón y a sueños que su cabello desprendía, y en ese instante el mundo exterior se desvaneció por completo. Las palabras crueles de Mónica, el ardor de sus rodillas, el olor a cloro, todo se disipó, reemplazado por la abrumadora sensación de ese pequeño ser aferrado a ella, buscando refugio, buscando amor. Su corazón, que había estado apretado y dolorido, se expandió de repente, llenándose de una ternura que le desbordó los ojos, y por un momento se permitió cerrar los ojos y simplemente sentir la presencia de Nicolás, el único ser en esa casa que la veía, no como una empleada, no como una gata muerta de hambre, sino como una madre, una amiga, una protectora, un pedazo de cielo. Pero la paz, mis amores, es un lujo que a los pobres se nos niega, y la dicha, en esa casa, duraba menos que un suspiro. Mónica, que había bajado la voz en un murmuro despectivo para sus amigas, pero sin apartar la mirada gélida de la escena que se desarrollaba frente a ella, soltó un grito que hizo retumbar los cristales de los candelabros de Swarovski, un sonido atronador que a Lucero le pareció el rugido de una bestia salvaje, un tambor de guerra golpeando directamente sobre su pecho. No toques a esa piojosa, Nicolás. Apártate de esa igualada, de esa marginal que solo trae mugre y desgracia a esta casa. Las botas Gucci de cuero italiano de 30.000 pesos, esas que resonaban como tambores de guerra cuando la desgraciada pisaba el mármol, ahora avanzaron con una furia desatada, con cada paso seco y autoritario taladrando el silencio, acercándose a ellos con la velocidad de una araña venenosa. La mano de Mónica, fría y afilada como una navaja, se extendió con violencia, no para proteger al niño, sino para arrancarlo de los brazos de Lucero con una fuerza desproporcionada que hizo que Nicolás soltara un sollozo ahogado. Lucero sintió como el pequeño cuerpo de Nicolás era arrebatado de su abrazo. Un tirón brusco que le desgarró el alma, como si le hubieran arrancado un pedazo de sí misma, y el vacío que quedó en sus brazos fue un frío agudo, punzante, el mismo frío de la muerte que había sentido cuando le arrebataron a su esposo. Nicolás, despojado de su único consuelo, con los ojos llenos de un terror infantil que a Lucero le partía el corazón en 1000 pedazos, lanzó un gemido desgarrador, un llanto lastimero que resonó en el inmenso salón, haciendo que las cortinas de seda parecieran estremecerse y que a la pobre Lucero le sonaba a cristal roto. Mónica, sin un ápice de compasión, lo sostenía a distancia, su rostro contorsionado por el asco, como si el contacto con Lucero hubiera contaminado al niño, mientras el pequeño se retorcía, intentando inútilmente volver a los brazos que le ofrecían calidez y consuelo. «No llores, niñato», siseó Mónica, su voz apenas audible pero cargada de pura maldad. «No seas tan débil. A los de tu clase no se les toca. Son basura, son corriente. No quiero que te pegue sus piojos ni sus enfermedades de la calle. Eres el hijo de don Vicente, no un chiquillo de arrabal». Lucero, todavía arrodillada, con las manos temblorosas aferradas a su pañuelo bordado, sentía la impotencia quemándole las venas, un fuego frío que le paralizaba el cuerpo. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos, dejando pequeñas marcas rojas. Quería levantarse, gritar, arrancarle el niño de las garras a esa víbora. Pero sus rodillas, débiles por el esfuerzo y el dolor, no respondían, y el miedo al despido, a quedarse sin el poco sustento para su propio bebé,
La mantenía anclada en el suelo. Una prisión invisible. Cada lágrima que caía del rostro pálido de Nicolás era una espina que se le clavaba en el pecho a Lucero. Y el dolor era tan intenso que el sabor metálico de la angustia se hizo presente en su boca, mezclado con la sal de las lágrimas que ella misma tragaba, una y otra vez, porque en esa casa de opulencia desmedida, hasta las lágrimas debían ser invisibles. La mirada de Nicolás, llena de súplica y confusión, se encontró con la suya, y en esos ojos infantiles, Lucero vio reflejada su propia desesperación, su propia incapacidad de proteger al inocente, y el silencio que siguió al llanto del niño pesaba como una lápida sobre su corazón. El eco del llanto de Nicolás, un sonido tan desgarrador que 1000 pedazos se habían astillado en el alma de Lucero, aún flotaba en el aire pesado y perfumado de la mansión, un contraste cruel con la miseria que ella sentía reptar por sus venas. Mientras Mónica, esa víbora embosada en seda y diamantes, se escabullía con una sonrisa maligna que apenas se dibujaba en sus labios pintados de un rojo escarlata, Lucero se sentía incapaz de moverse, como si el mármol frío de Carrara se hubiera adherido a sus rodillas doloridas, clavándola al suelo en una pose de eterna penitencia. El niño, agotado por el torrente de emociones, se había acurrucado contra sus piernas, un peso pequeño y cálido contra el frío que emanaba de la piedra pulida, y sus pequeños dedos sucios se aferraban al bordado deshilachado del pañuelo que Lucero, con un gesto casi automático, había intentado frotar en su rostro para secar sus lágrimas furtivas. Cada centímetro de ese pañuelo, con sus iniciales LM, bordadas en un hilo azul que el tiempo había desteñido, era un ancla a su pasado, un recuerdo vivo de su padre, un hombre que olía a tierra mojada y a humo de leña, un hombre que antes de que la tuberculosis implacable se lo llevara, le había susurrado al oído, mientras el viento helado de los Andes guatemaltecos azotaba su humilde choza: «Hija mía, este pañuelo será tu bandera, el orgullo de ser quien eres. No importa la pobreza que nos rodee, lleva siempre la frente en alto». Ahora, ese pañuelo, tan frágil como sus propios sueños, se sentía como el único escudo que le quedaba contra la crueldad que la rodeaba, y mientras se lo apretaba a su pecho, podía casi sentir la calidez de su padre, un calor fugaz que se disipaba ante el frío cortante de la realidad. El aroma dulzón del Chanel No. 5 de Mónica, mezclado con el olor acre del cloro, con el que aún no había terminado de limpiar los enormes ventanales, se revolvía en su estómago como una mezcla tóxica, el perfume de la opulencia que aplastaba la dignidad de quienes se atrevían a respirar el mismo aire. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo protestar, cada hueso crujir, como si la hubieran partido en pedazos y la hubieran rearmado a la fuerza. El bebé en sus brazos, ajeno al drama que se gestaba, soltó un pequeño suspiro de paz, un sonido puro que se contraponía a la falsedad que Mónica irradiaba. Lucero se dirigió a la cocina, un santuario temporal donde los olores a manteca, a tortillas calientes y a frijoles recién hechos ofrecían un consuelo efímero. Necesitaba un respiro, un instante para recomponerse antes de enfrentar la mirada gélida de Mónica, antes de escuchar los nuevos insultos que seguramente le lanzarían como piedras afiladas. Las manos enguantadas en los guantes amarillos de goma, su armadura cotidiana, se sintieron pesadas y torpes mientras abría el refrigerador, el frío intenso golpeándole el rostro, un frío familiar que le recordaba las noches heladas en su aldea, cuando el techo de lámina apenas los protegía de las inclemencias del tiempo. Pensó en su hijo, en el pequeño David, en la sonrisa tonta que le dedicaba a su reflejo en un trozo de vidrio pulido, en la forma en que sus deditos gordos se aferraban a su dedo, en el instinto primordial de protegerlo, de darle una vida mejor de la que ella había tenido.
El recuerdo de su esposo, de su rostro sonriente y lleno de esperanza la última vez que lo vio antes de que subiera a esa construcción maldita, le oprimió el pecho con una fuerza tal que el aire pareció escaparse de sus pulmones. La deuda que había dejado, el peso de un futuro incierto, todo eso se cernía sobre ella como una nube negra, y a veces, en la soledad de la noche, se preguntaba si alguna vez podría escapar de las garras de la pobreza que la asfixiaba. Mientras tanto, en el laberinto de sedas, mármoles y cristal que era su territorio, Mónica se movía con la agilidad silenciosa de un depredador. El sonido de sus pasos, amortiguado por las mullidas alfombras persas, apenas delataba su presencia, pero su mirada, esa mirada penetrante y llena de malicia, lo decía todo. Se deslizó hacia el cuarto de servicio, un espacio austero y funcional, opuesto a la opulencia circundante, un reflejo de la vida de Lucero. Sus dedos finos y ágiles, adornados con anillos que brillaban con la luz artificial, se movieron con precisión calculada. Abrió el pequeño armario donde Lucero guardaba sus escasas pertenencias. Un rosario de madera, gastado por el uso constante, un par de monedas de 50 pesos, el tesoro acumulado de semanas de arduo trabajo y una fotografía arrugada de su padre, su rostro severo pero bondadoso, la única imagen que tenía de él. Mónica observó todo con una mueca de desdén. «Pobrecita», pensó con una risa interna que sonó como cascabeles rotos. «Cree que con estas porquerías va a recuperar algo de dignidad. ¡Qué ilusa!». El odio que sentía por Lucero no era un odio cualquiera, era un veneno que le corroía las entrañas, alimentado por la inseguridad que la roía por dentro. Sabía que don Vicente, ese hombre correcto y observador que ella intentaba conquistar con todas sus artimañas, sentía un profundo respeto por Lucero, un respeto que ella, con toda su fortuna y supuesta clase, no había logrado ganarse. Ver la gentileza en los ojos de don Vicente cuando miraba a Lucero, una mirada exenta de deseo pero plena de humanidad, le quemaba el alma. Ella, Mónica, la heredera de una fortuna de años, la mujer que los hombres admiraban y envidiaban, no podía soportar que una simple empleada, una migrante analfabeta, le arrebatara la atención y, lo que era peor, el respeto del hombre que quería. Recordaba las palabras de su madre, una mujer amargada y consumida por la envidia. «Nunca dejes que una cualquiera te quite lo que te pertenece, Mónica. Tienes que ser más lista, más cruel si es necesario, para mantener a los hombres a tus pies y a las intrusas fuera de tu camino». Con una sonrisa que se extendió por su rostro como un sudario, Mónica se arrancó los aretes de los lóbulos. Sintió el tirón, un pinchazo agudo que le resultó extrañamente placentero, el precio que estaba dispuesta a pagar por humillar a su rival, por verla caer, por enterrarla en la desesperación y la humillación. Eran unos aretes espectaculares, esmeraldas colombianas del tamaño de un guisante, engastadas en oro blanco de 18 quilates, una joya que rozaba los 280.000 pesos. Los sacó de su discreto estuche de terciopelo negro, la luz de la lámpara del cuarto de servicio rebotando en su brillo verde intenso, un color que, en ese momento, le pareció tan venenoso como la mirada de una serpiente. Con sumo cuidado, los deslizó en el bolsillo interior de su bolso de diseñador, acomodándolos entre las facturas de compras exorbitantes y un pequeño espejo de maquillaje. La emoción retorcida de la anticipación la recorrió, un escalofrío que le erizó la piel. Alisándose el cabello con una mano que temblaba ligeramente de excitación, se miró en el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared, observando su figura esbelta, el vestido negro que acentuaba su delgadez y las botas altas que la hacían sentir invencible. Esto se acabó, piojosa, susurró para sí misma, su voz un murmullo seductor y mortal. Hoy vas a aprender quién manda aquí. El plan era perfecto, tan retorcido y cruel como ella misma. Sabía que Lucero era honesta, lo había visto en sus ojos cansados pero dignos, lo había oído en su voz respetuosa.
Pero la honestidad no siempre era suficiente para escapar de las trampas del destino, especialmente cuando el destino tenía la cara de Mónica. Se imaginaba la escena, el pánico en los ojos de Lucero, la vergüenza pública, las lágrimas silenciosas que ella se obligaría a tragar. Esa imagen la hacía sentir poderosa, como si pudiera controlar el mundo con un simple movimiento de muñeca, con una mentira bien orquestada. El sol, que apenas empezaba a asomarse por el horizonte, arrojaba débiles rayos dorados a través de los enormes ventanales, pero en el corazón de Mónica reinaba una oscuridad perpetua, un ansia de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, o, peor aún, que despertara en don Vicente una empatía que ella no podía provocar. Mientras Mónica tejía su red de mentiras con la precisión de una araña experta, Lucero, ajena al peligro inminente, preparaba un café cargado en la cocina. El aroma amargo y reconfortante llenaba el aire, una pequeña isla de normalidad en medio de la tormenta que se avecinaba. Colocó un plato con galletas baratas que había comprado con su escaso sueldo, un pequeño placer para Nicolás, a quien le encantaba esconderlas en sus bolsillos. Pensaba en la sonrisa del niño, en cómo sus ojos se iluminaban cada vez que ella le contaba un cuento, historias de princesas valientes y caballeros honrados, historias que contrastaban brutalmente con la crueldad que vivía en esa mansión. La vida en su aldea, aunque marcada por la pobreza y el frío, había tenido una calidez humana que ahora sentía ausente, un sentido de comunidad que se desvanecía ante la frialdad del dinero y la ambición. El sonido de los grillos, que solían ser la banda sonora de sus noches guatemaltecas, era un recuerdo lejano y casi surrealista, reemplazado por el silencio opresivo y los pasos sigilosos de la tragedia que se anunciaba. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos, se movían con la familiaridad de miles de horas de trabajo, limpiando el polvo de los azulejos, frotando el acero inoxidable hasta que brillara, realizando las tareas que la mantenían a flote, que le permitían llevar el pan a la boca de su hijo. El pañuelo bordado se sentía un poco más suave contra su piel, como si el recuerdo de su padre le estuviera enviando una fuerza invisible. Una advertencia silenciosa que ella, en su inocencia, aún no podía descifrar. No sospechaba que en pocos minutos el aire de esa cocina, tan familiar y segura, se llenaría de acusaciones hirientes, de miradas de desprecio, y que las manos que ahora preparaban un simple café serían señaladas como las de una ladrona. Mis amores, prepárense para sentir cómo se les hiela la sangre en las venas, porque lo que voy a contarles ahora es de un nivel de crueldad que ni en las peores pesadillas se podría imaginar. La escena, que hasta hace un instante parecía un drama familiar de esos que te encogen el corazón, de repente se transforma en un escenario de terror, de acusaciones falsas y de una injusticia tan abismal que hace que el aire mismo se vuelva espeso y sofocante. Mónica, esa víbora con botas de $30,000, esa reina de hiel que se creía la dueña del universo, da un paso adelante, su rostro contorsionado en una mueca de furia desmedida, una mueca que no dejaba lugar a dudas de la maldad que bullía en su interior. Sus ojos, pequeños y gélidos como esquirlas de hielo, se clavan en Lucero y con una voz que raspa como papel de lija sobre madera podrida, grita: «Me han robado mi aretes». El eco de sus palabras resuena en el vasto salón, un eco que parece perforar el mármol italiano de Carrara, que hace temblar los candelabros de cristal Swarovski y que congela la sangre de todos los que se encuentran presentes, desde el último empleado del servicio hasta la misma Lucero, quien sigue arrodillada en el suelo, las manos aún envueltas en los guantes amarillos de goma, esos mismos guantes que son su único escudo contra la suciedad y, ahora, contra la vil acusación. Las caras de los empleados se vuelven pálidas como la cera. Sus ojos se abren de par en par, llenos de un miedo ancestral. El miedo a estar en el ojo del huracán, a ser testigos involuntarios de una catástrofe que podría arrastrarlos con ella. Nadie se mueve.
Nadie respira. El tiempo se detiene en ese instante de terror puro, como si la propia gravedad hubiera decidido tomarse un respiro ante la magnitud del desastre. Y entonces, el dedo de Mónica, largo y delgado como una garra, se alza apuntando directamente a Lucero, señalándola como a una criminal, como a la peor escoria de la tierra. Delante de todos, en medio de esa opulencia fría y vacía, en ese lugar donde la riqueza apesta a soledad y a resentimiento. Tú me has robado mis aretes. Vocea, su voz teñida de un veneno concentrado, de una hazaña que solo se reserva para aquellos a quienes se desea aniquilar por completo, para aquellos que representan un obstáculo en el camino de la ambición desmedida. Lucero, mis amores, se queda petrificada en el suelo, su cuerpo entero comienza a temblar de una manera incontrolable, como un junco azotado por un huracán. Las lágrimas, que hasta ese momento había luchado con uñas y dientes por contener, se desbordan de sus ojos, cayendo a borbotones sobre el mármol frío, cada una de ellas un grito silencioso de desesperación, un reflejo del dolor inmenso que le oprime el pecho. Piensa en su pequeño Nicolás, en su rostro sonriente, en las historias que le cuenta antes de dormir, en la promesa que le hizo a su difunto esposo de sacarlo adelante, de darle una vida digna, una vida lejos de la miseria que ella tanto conoció. Piensa en su padre, en el pañuelo bordado, en esas iniciales que parecían grabadas a fuego en su alma, un símbolo de amor y de esperanza que ahora se sentía manchado por esta humillación. Yo no he sido, señora Mónica, se lo juro por mi padre, por mi hijo, yo no he tocado sus aretes, no soy una ladrona. Susurra, su voz quebrándose en un sollozo desgarrador, las palabras apenas audibles sobre el martilleo de su propio corazón acelerado. Siente el frío mordisco del mármol a través de sus rodillas, un frío que no se compara con el helado terror que la paraliza por dentro. Las manos, aún cubiertas por los guantes amarillos, aprietan con fuerza el borde de su delantal, como si intentara aferrarse a la última pizca de cordura en medio de la tormenta. Su mente, en un torbellino de pánico, busca una salida, una explicación, cualquier cosa que la libere de la trampa infernal en la que ha caído, pero solo encuentra el vacío, la oscuridad de la injusticia. Siente las miradas de todos clavadas en ella, miradas de incredulidad, de lástima, e incluso en algunos rostros, de un cruel placer al verla en semejante aprieto. La indignación se mezcla con el miedo, una combinación explosiva que la hace sentir pequeña, diminuta, una hormiga a punto de ser aplastada bajo el tacón de un gigante. Recuerda su aldea en Guatemala, el frío que calaba hasta los huesos, la escasez de comida, la lucha diaria por sobrevivir. Pensó que su vida al lado de don Vicente, a pesar de ser empleada, era un respiro, una oportunidad para alejarse de la precariedad. Ahora se da cuenta de que la pobreza, mis amores, no solo se mide en dinero, sino en la dignidad que te arrebatan, en la confianza que te niegan, en el respeto que te escatiman. Inútil, piojosa, muerta de hambre, escupe Mónica, cada insulto cayendo como un latigazo sobre la ya maltrecha alma de Lucero. Ustedes, todos ustedes, traigan las cosas de esta marginal. Ordena con un gesto altivo, señalando a un par de empleados mudos que se mueven como autómatas, temerosos de la furia de su señora. Pronto, mis amores, las escasas pertenencias de Lucero son traídas al salón, un montón de humildad y resignación expuesto ante la mirada escrutadora y cruel de Mónica y el resto del personal. Un pequeño costal de tela gastada, donde guarda la ropa de su bebé, un par de sábanas remendadas, una foto descolorida de su esposo y el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, el pañuelo que era su tesoro más preciado, su conexión con el pasado, con el amor que la sostenía. Las manos temblorosas de Lucero se mueven para recoger sus cosas, para esconder su pobreza del mundo, pero Mónica, con una sonrisa de hiena triunfante, interrumpe sus gestos. No, no, no. Vamos a ver bien qué es lo que trae esta rata de alcantarilla.
dice, y con un movimiento brusco arranca el costal de las manos de Lucero. Un torbellino de tela y objetos humildes se desparrama por el suelo de mármol, una exhibición dolorosa de la vida de Lucero, de sus carencias, de su lucha diaria. Las medias de bebé, los biberones, la ropa descolorida, todo queda expuesto, la intimidad de su pobreza hecha espectáculo para el deleite malvado de Mónica. Y entonces, mis amores, ocurre lo impensable, lo que pone un punto final a cualquier atisbo de esperanza. De entre las cosas de Lucero, de entre la ropa desgastada y los recuerdos de una vida difícil, caen los aretes. Los aretes de esmeralda colombiana con engaste de oro de 280.000 pesos. Los aretes de Mónica. Caen sobre la madera pulida de una mesa auxiliar, rebotando con un tintineo agudo, un sonido que se clava en los oídos como 1000 agujas. Los aretes verdes como ojos de gato, brillando bajo la luz artificial de la mansión, ruedan como los dados de un juego macabro, un juego cruel donde las reglas las dicta la maldad y donde la única perdedora, la jugadora que lo ha perdido todo, es Lucero. Un silencio sepulcral cae sobre el salón, un silencio tan denso que se puede sentir el peso de las miradas acusadoras, el aliento contenido de todos los presentes. El corazón de Lucero se detiene, se paraliza, la sangre se le retira de las mejillas, dejándola pálida como un fantasma. No puede creer lo que ve, lo que está sucediendo. Está atrapada, enredada en una telaraña tejida con mentiras y odio, y la prueba, la aterradora prueba de su supuesta culpabilidad, está rodando a sus pies. La conmoción es total, mis amores. El silencio es tan absoluto que se podría escuchar el aleteo de una mariposa si es que hubiera alguna en ese palacio de hielo. Los empleados, antes aterrorizados, ahora observan la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa, incapaces de apartar la vista de la humillación que se está consumando. Mónica, con el rostro transfigurado por el odio, no pierde un segundo. Sus ojos brillan con una furia desmedida, y en ese instante, en su mente retorcida, solo existe la necesidad de destruir por completo a la mujer que ha osado interponerse en su camino. Sin dar tiempo a Lucero a articular palabra, sin importarle el llanto que le nubla la vista, Mónica alza la mano y con un gesto rápido, brutal, la abofetea. El sonido seco y atronador de la bofetada resuena en el vasto salón, un sonido que parece hacer trizas la dignidad de Lucero en 1000 pedazos. La mejilla de Lucero arde como si hubiera sido quemada por ácido hirviendo. La piel se inflama bajo el impacto y el sabor metálico de la sangre inunda su boca, pues el golpe ha sido tan certero que la ha hecho morderse el labio. Las lágrimas que caen ahora no son solo de tristeza, sino también de un dolor físico insoportable, de una humillación tan profunda que le revuelve el estómago. Siente cómo el mundo se derrumba a su alrededor, cómo la justicia se desmorona y la inocencia se convierte en una condena. El pañuelo bordado, que había intentado proteger en medio del caos, cae al suelo, un pequeño trozo de tela deshilachada que simboliza la fragilidad de su situación, la precariedad de su vida. El mármol frío se siente ahora como una losa sobre su alma torturada, y el olor a Chanel No. 5 mezclado con el cloro industrial, que antes le resultaba familiar, ahora le parece el perfume de la desgracia, el hedor de la injusticia. Cada célula de su cuerpo grita en protesta, pero su voz está ahogada por el llanto y el dolor. Siente la mirada de todos sobre ella, la burla, el desprecio, la indiferencia, y se pregunta si alguna vez podrá recuperar la poca dignidad que aún le queda. Este es el abismo, mis amores, la caída libre hacia la desesperación más absoluta, el momento en que la confianza se quiebra y la esperanza se ahoga en un mar de lágrimas. Yo, Lucero, arrodillada sobre el frío mármol italiano de Carrara, que me recordaba la lápida de mi padre, sentía el peso del mundo sobre mis frágiles hombros, mientras lágrimas silenciosas resbalaban por mis mejillas agrietadas,
empapando el pañuelo bordado con las iniciales deshilachadas que mi padre me regaló antes de morir, un tesoro que ahora se sentía como una condena. Cada gota salina era un grito ahogado de mi alma desgarrada, cada temblor de mis manos, un reflejo de la tormenta que rugía en mi interior. El olor penetrante del cloro industrial que utilizaba con mis guantes amarillos de goma para limpiar esta opulenta mansión se mezclaba con el aroma dulzón y pretencioso del Chanel No. 5 de Mónica, una combinación nauseabunda que me recordaba la podredumbre escondida tras tanta aparente belleza, el perfume de la desgracia que ahora me envolvía. Detrás de la suntuosa cortina de seda francesa, oculto en la penumbra, el pequeño Nicolás observaba con sus grandes ojos llenos de horror. Había visto, mis amores, cada movimiento calculado de esa víbora de Mónica, cada gesto maquiavélico que culminó en la humillación pública que ahora me consumía. Vio cómo se quitó los aretes de esmeralda colombiana con engaste de oro, esos que brillaban como ojos codiciosos en sus lóbulos, sintiendo un tirón que ella disfrutó por ser el precio de su triunfo cruel. Los vio deslizarse en el interior de su bolso Louis Vuitton, un santuario de riquezas robadas, mientras su sonrisa se ensanchaba como la de un depredador a punto de dar el golpe final. Vio cómo Mónica rebuscó luego, con falsa desesperación, en su bolso, el grito de «ladrona». Resonando en el espacio imponente del salón, un eco de la crueldad que se clavaba en mi corazón como espadas envenenadas. Mis amores, el alma de ese niño transparente, incapaz de soportar tanta maldad, se encogía con cada palabra hiriente, con cada acusación infundada que se cernía sobre mí. «Quiero que llamen a la policía ahora mismo», exigió Mónica, su voz cortante como el hielo, resonando en el silencio tenso que se había apoderado del salón. Las empleadas, unas cuantas almas temerosas y calladas, se mantenían al margen, sus miradas esquivas, incapaces de intervenir ante la furia desatada de la prometida del patrón, atrapadas en el miedo paralizante que les impedía defender a una inmigrante pobre y vilipendiada. Ellas, que también conocían el sabor amargo de las humillaciones, preferían la seguridad de su silencio a la posible furia de Mónica, una furia que podía arruinar sus escasos empleos, dejándolas a ellas también en la calle, a la merced del hambre como yo. Yo, mis amores, solo podía seguir arrodillada, mi rostro oculto tras el pañuelo bordado, mis sollozos ahogados en la tela deshilachada, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba pedazo a pedazo sobre el mármol frío. Y entonces, mis amores, cuando sentía que el mundo se acababa, que la oscuridad me engullía por completo, un torbellino de recuerdos me golpeó con la fuerza de un huracán, un flashback que me transportó de regreso a mi Guatemala natal, a esa aldea maya en el altiplano donde el frío cortaba la piel hasta los huesos y los sueños morían antes de siquiera nacer. Recuerdo las chozas de adobe, el humo que se filtraba por los techos de paja, el aroma penetrante de la leña quemándose y la tierra húmeda tras la lluvia constante. Recuerdo las mañanas heladas, cuando mi madre nos despertaba a mí y a mis 5 hermanos con un beso en la frente y el aroma reconfortante de los frijoles negros hirviendo a fuego lento. Un manjar que teníamos que repartir con sumo cuidado, asegurándonos de que cada uno tuviera su porción, por pequeña que fuera. El sabor de esos frijoles, mis amores, con las tortillas de maíz recién hechas, tibias en mis manos, era la única riqueza que conocíamos, el único consuelo ante las necesidades que nos apretaban el alma. Mi padre, un hombre fuerte y noble, cuyas manos ásperas habían construido casas y cultivado la tierra, era nuestro sustento, nuestro faro. Pero la vida, mis amores, es cruel e impredecible, y una enfermedad cruel se lo llevó una fría noche de invierno, dejándonos huérfanos en un mundo que ya era de por sí hostil. Lo recuerdo en su lecho de muerte, su respiración entrecortada, regalándome el pañuelo bordado con nuestras iniciales, un detalle tan insignificante para otros, pero para mí, el tesoro más grande del mundo, un símbolo de su amor eterno.
Él me dijo, con una voz apenas audible: Lucero, hija mía, nunca olvides quién eres, nunca te avergüences de tus orígenes, y siempre lleva este pañuelo contigo como recuerdo de que el amor de tu padre te acompañará siempre. Sus palabras se clavaron en mi corazón, una promesa que he intentado honrar con cada fibra de mi ser. El hambre era una compañera constante en aquellos años, mis amores. Recuerdo el sonido de mi estómago rugiendo en las noches frías, el cansancio en mis huesos después de largas jornadas trabajando en los campos por unas cuantas monedas, el frío penetrante que calaba hasta el alma, obligándonos a acurrucarnos unos junto a otros para compartir el poco calor corporal que nos quedaba. Vendí todo lo poco que teníamos, las pocas pertenencias que nos quedaban de mi padre, para poder comprar un pasaje a esta gran capital, buscando un futuro mejor, buscando una forma de honrar la memoria de mi padre, de darle una vida digna a mi bebé, a quien ahora cargo en mi vientre como la única esperanza que me queda. El eco de aquel pasado cruel se disipó tan rápido como llegó, dejándome de nuevo en el presente, en esta pesadilla de mármol y lujo. Las lágrimas continuaban fluyendo, mis manos frías y entumecidas se aferraban al pañuelo, sintiendo la rugosidad de la tela deshilachada contra mi piel. Mis rodillas dolían horriblemente, quemadas por el contacto prolongado con el cloro y el frío mármol. Cada movimiento era un suplicio, cada respiración un esfuerzo. Estaba a punto de sucumbir, mis amores, de dejarme llevar por la desesperación que me atenazaba, cuando de repente un sonido desconocido rompió la atmósfera opresiva. Las majestuosas puertas dobles del salón se abrieron de par en par, con un estruendo que resonó en toda la casa, y en el umbral, imponente y sereno, se encontraba él, don Vicente. Su presencia, usualmente un faro de justicia y calma, ahora flotaba en el aire como una nube de incertidumbre, su mirada penetrante, escaneando la escena de caos y humillación. Venía antes de lo esperado, mis amores, él, que rara vez regresaba a casa antes de que el sol se ocultara por completo, que prefería la rutina calculada de sus hoteles a las intrigas de su hogar. La tensión en el ambiente se multiplicó, volviéndose casi insoportable. Sin decir una sola palabra, con un gesto imperceptible pero cargado de autoridad, don Vicente se dirigió directamente hacia su estudio privado, un santuario de decisiones y poder, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un silencio cargado de expectativa. El giro, mis amores, acababa de empezar. Mis amores dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque a veces el universo conspira para revelar la verdad en el momento más inesperado, cuando el villano cree que ha ganado la batalla, pero es justo ahí, en la cima de su arrogancia, cuando el suelo se abre bajo sus pies. Ya habíamos llegado a ese punto, mis amores, a ese instante de quiebre, donde la inocencia estaba arrinconada y la maldad se pavoneaba triunfante, la cruel Mónica, con su sonrisa de víbora, saboreando la humillación de Lucero, la empleada piojosa, la gata muerta de hambre, a quien ella misma había empujado hasta el abismo. Los empleados de la mansión, esos pobres diablos que vivían con el temor constante de perder su sustento, miraban con una mezcla de morbo y compasión, sus rostros ocultos en las sombras como espectadores forzados de una obra de teatro macabra, donde cada palabra era un golpe, cada acusación una herida abierta. Y justo cuando la desgracia parecía completa, cuando el mundo de Lucero se desmoronaba en pedazos bajo el peso de la falsa acusación, como un castillo de naipes barrido por un huracán furioso, sucedió lo impensable, mis amores, lo que nadie, ni en sus peores pesadillas, hubiera podido imaginar. El pequeño Nicolás, ese niño que la vida había castigado cruelmente, dejándolo encadenado a una silla de ruedas desde que sus pequeños ojos habían abierto al mundo, ese mismo niño que los doctores habían sentenciado a una vida de inmovilidad,
que las palabras de esos supuestos expertos habían sellado su destino como si fuera una condena eterna, se levantó. Sí, mis amores, se aferró con sus débiles y temblorosas manitas al borde de la mesa de mármol, una fría superficie que reflejaba la dureza de la vida que había sufrido. Sus dedos blancos por el esfuerzo, sus pequeños músculos retorciéndose bajo la piel pálida, y lo hizo. Mis amores, sus piernas, esas piernas que habían sido la triste evidencia de su condición, esas piernas que se creían inservibles para siempre. Temblaron, sí, temblaron como si quisieran rebelarse contra su propia debilidad, como gelatina a punto de desmoronarse, pero se mantuvieron firmes, sostenidas por una fuerza que venía de lo más profundo de su alma, de esa pequeña alma que había sido testigo silencioso de tanta maldad. El sonido apenas fue un susurro al principio, el roce de la tela de su pantalón contra el mármol, luego un crujido tenue, el de sus rodillas dobándose, y después, mis amores, el milagro se completó, se puso de pie. La mansión, acostumbrada al eco constante de la arrogancia y la falsedad, se sumió en un silencio sepulcral, un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido desbocado de los corazones asustados, el zumbido desesperado de las moscas que revoloteaban en el aire viciado por el perfume caro y el cloro. Don Vicente, que había entrado justo en ese preciso instante, dejando su estudio como un rey saliendo de su trono, observó la escena con una incredulidad que lo paralizó, su mandíbula apretada, sus ojos oscuros fijos en la figura de su hijo. Mónica, la arpía de Polanco, dio un respingo, sus labios pintados de un rojo escarlata se abrieron como una boca del infierno, el rastro de su sonrisa maliciosa desvaneciéndose como humo en el aire. Los empleados, petrificados, dejaron caer lo que tenían en las manos, utensilios de cocina, trapos de limpieza, todo resonando contra el mármol con un ruido seco y discordante. Y entonces, mis amores, ocurrió lo que rompió el hechizo, lo que hizo añicos ese silencio cargado de tensión. Nicolás, con una fuerza que nadie sospechaba que poseía, con una determinación que solo el amor puede inspirar, no corrió hacia su padre, el hombre que lo había visto nacer y que lo había acompañado en su sufrimiento, ni se dirigió hacia la puerta, hacia la libertad que quizás anhelaba. No, mis amores, sus pies, recién descubiertos para la vida, lo llevaron directamente hacia Lucero, hacia esa mujer humilde que le había dado calor, cariño y las historias que alimentaban su alma en los fríos días de su reclusión. Se tambaleó, sí, cada paso era una batalla ganada contra la gravedad, contra los años de inacción, pero avanzó, sus bracitos extendidos, su carita iluminada por una esperanza nueva, y cayendo en los brazos de Lucero, soltó un grito puro y desgarrador, que no era de dolor, sino de pura y absoluta alegría, un grito que resonó en cada rincón de la mansión, un grito que hizo temblar los cimientos de la falsedad. «Lucero, Lucero», gritaba el niño, su voz infantil cargada de una fuerza que hizo añicos la quietud, que desintegró la mentira. Lucero, mis amores, se quedó paralizada, como una estatua de sal. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron silenciosamente por sus mejillas agrietadas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no de miedo esta vez, sino de una emoción tan abrumadora que amenazaba con ahogarla, el suave tejido de su pañuelo bordado en sus manos, ese pañuelo que olía a recuerdos de su padre y a sudor de trabajo, aferrado con la fuerza de quien se aferra a la vida misma. La reacción de Mónica fue instantánea y devastadora. Su rostro, acostumbrado a la frialdad impasible, se descompuso en una mueca de pura rabia y pánico. Sus mejillas se hundieron, sus ojos, acostumbrados a disparar dagas, se volvieron pequeños y salvajes. Ella, que vivía del engaño, se vio expuesta. Su máscara de porcelana se resquebrajó irremediablemente. Los murmullos de los empleados se convirtieron en un rugido contenido, algunos conmovidos hasta las lágrimas,
otros con una creciente furia hacia la mujer que había intentado destruir a una de ellos. En ese instante, mis amores, el aire se espesó. La justicia, que había estado oculta tras las sombras de la mentira, se manifestó en la figura de don Vicente, cuya voz, usualmente calmada y mesurada, se elevó como un trueno que retumbó en toda la mansión, un eco de autoridad implacable que heló la sangre a Mónica hasta los huesos. «¡Sal de mi casa!», tronó don Vicente, su mirada fija en Mónica. Una mirada que ya no contenía la paciencia ni la indulgencia, sino un profundo y definitivo desprecio. «No quiero verte nunca más aquí». La orden resonó con la fuerza de un veredicto final, sellando el destino de la villana, arrancándole de cuajo el pedestal de lujo y poder que ella tanto se había esforzado por mantener. El contraste era brutal. Mis amores, la que pocos minutos antes se pavoneaba con sus botas Gucci de cuero italiano de 30.000 pesos, ahora se veía reducida a la nada, su soberbia desmoronándose como arena en un puño apretado. «Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente», continuó don Vicente, su voz cargada de la decepción de un hombre que había confiado y que ahora veía la vileza en su máxima expresión, a reconocer el valor de la lealtad y la honradez. «Tú, con todas tus riquezas, eres más pobre que ella, que lleva en sus manos la dignidad del trabajo y en su corazón la pureza de la inocencia». Las palabras caían sobre Mónica como ácido corrosivo, quemando cada fibra de su ser, exponiendo su alma desnuda y miserable ante todos. El sonido de sus pasos, que antes resonaba con la autoridad de una reina, ahora era un golpeteo torpe y desesperado contra el mármol, cada zancada resonando como el tañer de las campanas fúnebres de sus propios sueños. Salió, mis amores, no con la altivez con la que había entrado, sino arrastrándose, su figura delgada y frágil envuelta en un aura de derrota, sus costosos accesorios, sus joyas deslumbrantes, ahora parecían insignificantes ante la verdad desnuda. Sus botas Gucci, las mismas que marcaban el ritmo de su arrogancia, ahora solo producían un sonido apagado y lastimero, como si la tierra misma se negara a escucharlas, como si el lujo material no pudiera comprar la redención ni la decencia. No recogió maletas ni lujos, nada. Solo el peso de su propia crueldad la acompañaba en su humillante salida, la sombra alargándose en el suelo mientras se perdía en la distancia, una derrota tan total que dejaba un vacío en el aire, un silencio incómodo que hablaba más fuerte que cualquier grito. La verdad, mis amores, había triunfado. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la soberbia y la maldad, cuando tocan fondo, solo encuentran el abismo de la humillación más profunda, tal como le ocurrió a esa arpía de Mónica, esa gata de salón que, creyendo tener el mundo a sus pies, solo demostró ser una basura corriente, una trapera de alta sociedad con el alma más sucia que el lodo de una barranca. Su salida no fue digna ni un ápice de la opulencia que tanto defendía, ¿qué va? Fue una huida desesperada, una procesión de vergüenza que se arrastraba por el mármol frío, el mismo mármol que ella pisaba con tanta prepotencia horas antes, ahora testigo mudo de su caída estrepitosa. Mis amores, a veces la vida te da un golpe tan certero que las uñas de tu alma se quiebran, y eso le pasó a ella, que se creía intocable, la reina del cuento, pero no era más que un personaje secundario en la vida de don Vicente, una flor marchita en un jardín de ilusiones baratas. Don Vicente, con esa nobleza que nace de quien ha luchado y sabe lo que cuesta, se acercó a Lucero, esa mujer que llevaba el peso del mundo en sus hombros, encorvados por el trabajo humilde, no para regañarla, no, sino para levantarla, para devolverle la dignidad que esa víbora había intentado robarle con crueldad infame. Le extendió la mano,
Una mano de hombre honesto, acostumbrada a apretones sinceros y no a caricias falsas de quienes solo buscan provecho, y al hacerlo, un poco del polvo de la tierra, ese polvo que Mónica tanto despreciaba, se adhirió a la manga de su costoso saco de lino italiano, un pequeño sacrificio, un signo de que la verdadera riqueza no está en la impoluta apariencia, sino en la limpieza del corazón y en el respeto por el prójimo. Lucero, sintiendo el roce cálido de su mano, sintió que un peso inmenso se desprendía de su pecho, un peso que llevaba desde que su esposo, su pobre ángel, se le fue al cielo sin haberle dado un adiós, sin haberle dejado nada más que deudas y un pequeño que apenas empezaba a balbucear la palabra mamá. Lucero, le dijo don Vicente, y en su voz no había reproche, sino una profunda pena y un respeto que la hicieron temblar hasta la médula. Te pido 1000 perdones. Usted es una mujer de honor, de una valía que ningún anillo de oro o piedra preciosa podrá jamás igualar. De ahora en adelante, su sueldo será triplicado. Usted se queda. Usted y su hijo son mi familia en esta casa, y su trabajo será reconocido y valorado como se merece. Las palabras cayeron sobre ella como un bálsamo, cada sílaba un alivio para el alma maltrecha, cada promesa un rayo de sol que disipaba la densa oscuridad de sus miedos. El olor del Chanel No. 5 que Mónica llevaba impregnado se desvaneció en el aire, reemplazado por la honesta fragancia del cloro. El mismo cloro que Lucero usaba con sus guantes amarillos para mantener la dignidad de este hogar. Y ahora, esa fragancia se sentía como perfume de victoria. En ese instante, el pequeño Nicolás, que había sido testigo mudo de la crueldad de su madrastra, se soltó de la cortina donde se escondía, sus pequeños puños apretados contra el terciopelo, y corrió hacia Lucero. ¡Ay, mis amores, qué imagen tan conmovedora! Corrió con la fuerza de un leoncillo, con la desesperación de un niño que ha encontrado a su única salvación, y se aferró a sus piernas, sus brazos rodeando su cintura, con la ternura de quien ha encontrado un refugio seguro en medio de la tormenta. Lucero, Lucero, sollozaba, su rostro bañado en lágrimas de alivio, su cuerpecito temblando no de frío, sino de la emoción incontenible. Lucero bajó la mirada. Sintió el calor de su abrazo y la humedad de sus lágrimas sobre su uniforme de faena. Un uniforme humilde pero empapado en la verdad y la lealtad, muy distinto a los trajes caros y vacíos de Mónica. Y entonces, mis amores, ocurrió algo que hizo que hasta los cristales de los candelabros de Swarovski parecieran vibrar de alegría. Los empleados, esos hombres y mujeres que habían presenciado la humillación silenciosa de Lucero, la indiferencia y la crueldad de Mónica, comenzaron a aplaudir. Un aplauso tímido al principio, luego más fuerte, un coro de respeto y admiración que resonó en el vasto salón, un reconocimiento a la virtud que había triunfado sobre la vil mentira. El sonido de los aplausos, mis amores, era música para los oídos de Lucero. Una melodía que curaba las heridas invisibles, un eco de justicia que disipaba el miedo y la duda. Se miró en el espejo del recibidor, ese espejo que tantas veces había reflejado su rostro cansado y preocupado, y ahora, al ajustarse el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, esas iniciales deshilachadas que ahora parecían brillar como una diadema de reina, sintió que su reflejo era distinto, más fuerte, más digno. Porque, mis amores, esta historia es una lección de vida, una cátedra de lo que realmente importa en este mundo tan cruel y superficial. El karma, esa ley universal que todo lo ve y todo lo sabe, no perdona la mezquindad. Mónica, con sus botas de 30.000 pesos y sus aretes de esmeraldas que costaban más que la vida entera de Lucero y su hijo, demostró ser una piojosa, una vulgar y corriente muerta de hambre de espíritu, incapaz de apreciar el verdadero tesoro que tenía a su alrededor, la bondad, la honestidad y la capacidad de amar incondicionalmente, virtudes que Lucero llevaba consigo como un amuleto sagrado.
Ese pañuelo bordado, mis amores, ese trozo de tela humilde pero cargado de amor filial, valía más que todas las mansiones de Polanco, más que todas las joyas de la corona, porque representaba un legado de afecto, un recuerdo imborrable que ni el tiempo ni la adversidad podían borrar. Lucero, con sus manos agrietadas por el cloro y la limpieza, con sus rodillas marcadas por las incontables horas de rodillas en el suelo, era la personificación de la dignidad. No necesitaba lujos ostentosos para sentirse valiosa. Su valor residía en su esfuerzo, en su sacrificio, en la integridad de su alma que se negaba a doblarse ante la injusticia. Había llegado de Guatemala, de esa aldea maya donde el frío penetraba hasta los huesos y la escasez ahogaba los sueños, cargando consigo no solo la herencia de su padre en forma de ese pañuelo, sino también la fortaleza de una guerrera que lucha por el futuro de su hijo. Cada gota de sudor que derramaba limpiando esos pisos de mármol era una inversión en la vida de su pequeño Nicolás, una ofrenda de amor incondicional que valía más que todos los ceros en las cuentas bancarias de los ricos. Ella era la prueba viviente de que la pobreza material no define la riqueza del espíritu y que la verdadera elegancia reside en la nobleza del carácter, en la fuerza para levantarse después de cada caída, en la capacidad de perdonar, aunque el perdón sea difícil de alcanzar. Y don Vicente, un hombre que entendía las complejidades de la vida porque él mismo había empezado desde abajo, reconoció en Lucero esa chispa de humanidad que a Mónica le faltaba por completo. Vio la honestidad en sus ojos humildes, la fortaleza en su postura, y entendió que esa mujer, con el pañuelo deshilachado como símbolo de su lucha, era el verdadero tesoro de su hogar, la pieza que faltaba para completar la imagen de una familia unida por el afecto y la lealtad, no por el interés o la apariencia vana. El aumento de sueldo, mis amores, no era solo una compensación económica, era un reconocimiento a su sacrificio, un voto de confianza, una promesa de que a partir de ese día, su lucha tendría un poco más de luz, un poco más de esperanza. Porque recuerden, mis amores, la vida es un eco, y lo que uno siembra, eso cosecha. La crueldad de Mónica, su arrogancia desmedida, la trataron como un boomerang mortal, regresando para aplastarla con el peso de su propia maldad. Y la bondad de Lucero, esa bondad que se negaba a extinguirse a pesar de las adversidades, floreció en forma de justicia, de reconocimiento y de amor verdadero, demostrando que un pañuelo bordado con amor y un corazón puro valen más que todas las riquezas del mundo. Así es la vida, mis amores, así es la justicia divina, a veces lenta, sí, pero siempre certera, devolviendo a cada uno lo que merece, y a la humilde Lucero, la vida le regaló no solo un futuro mejor, sino la reafirmación de su propio valor incalculable.